Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo transformar nuestros patrones básicos en este mono o enterizo corto o lo que es lo mismo con pantalón short y cruzado en el delantero. Si queréis saber cómo se hace, os invito a seguirme después de la intro. Lo primero que vamos a ver son los patrones necesarios para hacer este tipo de confección. Pues vamos a necesitar un patrón de espalda, de cuerpo, un patrón de delantero, también de cuerpo, un patrón de delantero de pantalón y un patrón de espalda. Y me diréis, ¿para qué tantos patrones? Bueno, pues para las que tengáis prisa y tenéis ganas ya nada más que de ver cómo se hacen las transformaciones, pues os recomiendo que rebobinéis el vídeo hacia adelante y pasáis de esta explicación. Pero para la gente que sí tiene inquietudes y quiere saber cómo y el porqué de los patrones, que es como mejor se entiende, pues sí que lo voy a explicar. Mirad, yo voy a empezar explicando sobre el patrón delantero. ¿Por qué no lo hacemos entero? Bueno, pues que yo sepa, no existen patrones enteros hechos de una vez para hacer enterizos o para hacer monos, por la sencilla razón de que hacemos primero el patrón delantero y de espalda y luego hacemos el patrón de pantalón y ya está, pero tiene su razón de ser. Fijaos que hacer un patrón sobre este patrón mismo que tenemos aquí, porque en realidad fijaos que el pantalón es simplemente una falda, ¿veis? El patrón de una falda con tiro, o sea, es a partir de aquí, que es donde llega el alto de cadera, se prolonga una línea hasta abajo, que es desde la cintura hasta lo que es la medida de entrepierna, y luego se hace el tiro. Entonces con el patrón delantero podría hacerse, porque fijaos, es simplemente, ¿veis? Estos patrones pues no coinciden, ¿vale? Porque están hechos con distintas medidas. Pero bueno, fijaos que si yo lo pongo ahora mismo aquí encima, sin tener en cuenta de que claro, tienen distinta pinza, pues fijaos que sería simplemente alargar desde la cintura con la medida de entrepierna para hacer lo que es el tiro, añadir la medida de tiro, que ya sabéis que es la sexta parte de esta medida de aquí, que es la cuarta parte del contorno de cadera, y ya está, y tendríamos el patrón de mono hecho. Pero ¿qué ocurre? Que con la espalda pues no se puede, porque fijaos lo que pasa con la espalda, y más según hago yo, por ejemplo, los patrones, que es mucho más fácil. Fijaos lo que ocurre, ¿veis? Que el pantalón tiene una forma inclinada. Si lo vemos así, ¿veis? Que sería aquí donde vendría la zona del alto de cadera, ¿veis? Pues está inclinado. ¿Por qué? Bueno, pues porque de la parte esta de aquí, normalmente, como tenemos el pompi, nos sube, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se alarga más y se inclina además hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, es más fácil hacer el patrón, cortar a la parte de la mitad y añadir, ¿veis? El patrón de espalda. Eso en el caso de que quisiésemos hacerlo entero. Pero en el caso, que en la mayoría de los casos es que lleva como este modelo, lleva cortado a la cintura, pues hacemos primero lo que son las transformaciones de cintura hacia arriba y luego las transformaciones de cintura hacia abajo. Luego a la hora del montaje pues es muy fácil, una vez ya lo tengamos cortado
fijaos, y montado lo que es la parte de arriba, por una parte el delantero y por otra parte la espalda, y con el pantalón igual, pues ya lo único que tendríamos que hacer es unir la parte de la espalda con la parte de la espalda de arriba, ¿veis? Del pantalón y de la parte de arriba, la parte del delantero y la parte delantero, y luego ya sí, luego ya montaríamos lo que es la zona de los costados y la zona, ¿veis? De lo que es las perneras del pantalón. Es muy facilito, ¿vale? Una vez que tengáis esta idea y que lo pilléis, cualquier mono que veáis, vosotras mismas lo vais a poder patronar, sabiendo hacer los patrones, claro está, y sabiendo hacer las transformaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues primeramente yo lo que voy a hacer, ya a partir de aquí, bueno, pues las que no queríais oírme hablar tanto, a partir de aquí ya podéis seguir, porque ya sí que voy a empezar a hacer lo que es la transformación de los patrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo esta parte de aquí la voy a suprimir. ¿Por qué? Pues porque de la cintura hacia lo que es la cadera, está incluido en el patrón de espalda de pantalón, y en el del delantero 3/4 de lo mismo. Bueno, yo voy a comenzar haciendo primero la transformación de delantero. Entonces, este modelo, mira, yo lo he dibujado aquí. Bueno, ahora lo que haré será ampliarlo un poquito. Yo lo he hecho en chiquitito, pues para tener las referencias de qué es lo que tengo que hacer. Aquí. No sé si se va a ver bien. Ya os digo que ahora lo que voy a hacer va a ser ampliarlo. Bueno, este es el pantaloncito, que sería como una faldita. Digo como una faldita porque no va totalmente pegado, ¿veis? Esto sería lo que es el contorno de lo que es la cadera, esta parte de aquí, y la pierna, bajaría las piernas hacia abajo. Bueno, pues aquí como que queda un poquito separadito. Luego le vamos a tener que dar unos cuantos centímetros, de 4 a 5 centímetros en la zona hasta de aquí. De largo, bueno, pues yo el de largo le voy a dar unos 40 centímetros. Normalmente, fijaos que las faldas por encima de la rodilla o a la altura de la rodilla serían 10 centímetros más. Lo podéis hacer más corto, lo podéis hacer, por ejemplo, a 30 centímetros, pero a mí ya me parecen demasiado cortos, a mi parecer. Que a las que os gusten los pantaloncitos cortos, pues en vez de a 40 lo hacéis a 30, y ya la separación de aquí a aquí, pues en vez de ser 10 centímetros serían 20, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, luego la parte esta de aquí del centro lleva un cinturoncito, que esos son 2 tiras que las tenéis que cortar aparte. Las podéis cortar del ancho y del largo que vosotros queráis, lo suficiente como para que anude, y cuando hagáis el montaje de la parte del delantero, de los costados y de la parte de atrás, insertáis como a la mitad, aquí en la zona de la cintura, lo insertáis y luego ya, pues ya queda inclusive hasta bonito y pulido, ¿vale? Bueno, una vez explicado eso, voy a explicar cómo hacer la transformación. ¿Qué hemos dicho? Bueno, pues que esta parte de aquí la cortamos, porque esta parte pues no nos va a servir en este patrón. Fijaos que la parte del centro yo lo voy a doblar así, porque yo voy a añadir aquí ahora papel. Mira, yo he añadido papel. Podríamos hacer, por ejemplo, un patrón doble, pero es que resulta mucho más fácil. Voy a doblar así, hacer sobre este patrón lo que va a ser la transformación, pasar con una ruleta por las transformaciones que yo voy a hacer ahora, y luego ya pues tan sencillo como cortar y no tengo que hacer un patrón doble. Pues en principio este modelo lleva tirantes. Los tirantes suelen caer pues como a mitad de hombro, a lo mejor un poquito más allá del exterior. Yo lo voy a situar aquí, los tirantitos. Bueno, esta parte de aquí, lo que es el tirante, no va a formar parte de nuestro patrón, ¿vale? Porque eso luego vamos a hacer unas cintas al bies, las que queráis hacer las que queráis construir, lo que es confeccionar, lo que es el
el enterizo, pues hacéis unas tiras al bies, que dais la vuelta y luego insertáis o coséis al modelo. Mirad, yo voy a hacer esta parte de aquí, le voy a dar un poquito de forma. Ya veremos cómo los trazamos, pero así un poquito de forma. Y aquí voy a hacer una especie de X, ¿vale? Que va a ser nuestro cruzado. Entonces vamos a hacer que cruce hasta lo que es la línea de la pinza de entalladura. Pues va a cruzar hasta aquí y de aquí al otro lado. Esto es como se vería la otra parte. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente pasar con la ruleta por encima. Mirad, yo ahora ya, ¿veis? Despliego. Y hago así. Esta parte, pues ya, si queréis, la podemos borrar, pues para que no nos confunda. Ha servido simplemente para hacer este trazado y de no tener que hacer o duplicar todo el patrón entero, que sería mucho. Y aquí, en esta zona de aquí, ya sabéis que últimamente tengo por costumbre, pues para que no me desboquen los escotes, hacer una pequeña pincita, pues como de 1 centímetro por ahí. Ahí. Así, de esta manera, esta parte de aquí nos queda un poquito más ajustada y evita ese molesto efecto, además que es que hace feísimo, que bueno, que luego después, si vosotros queréis, si veis que esta parte de aquí se os abre porque os resulta molesta, pues es simplemente dar una puntadita para sujetar de la parte del escote y ya está. Pero sí que esta zona de aquí, pues sobre todo a la gente que tiene bastante pecho, pues que le cierre un poquito para que no le desboque. Y ya lo que vamos a hacer va a ser suprimir pinzas. Pues yo ahora lo que voy a hacer va a ser primero recortar. Ya veréis que es súper fácil de hacer este modelo. De la parte de aquí yo no le he dado holgura, no me gusta dar holgura. ¿Queréis darle un poquito de holgura? Ya sabéis que luego después a la parte a lo mejor de la cintura le vais a tener que meter pues como un cinturoncito. Bueno, con el cinturón que luego después le pongáis, que hemos dicho la cinta, podéis ajustar, si no os va a quedar... Yo no le voy a dar holgura. Entonces, de la parte del pecho, yo corto de aquí. Y corto de aquí. Y le metemos la pincita, ¿de acuerdo? Así nos va a quedar más ajustadito de la zona del pecho. De esta parte de aquí, que luego después va a ir, ¿veis? Como en disminución, y de la parte del pecho, no os preocupéis que no os va a aprisionar. Mirad, ahora lo que hacemos es suprimir la pinza de pecho. Y ahora pues la pinza de entalladura, ¿veis? Esta no la podemos suprimir, porque si la suprimimos, pues el pecho no nos va a quedar bien. Fijaos que yo lo he añadido mal, ¿veis? Que siempre recalco que esta parte ¿veis? Tiene que ir, esta parte es parte de costado, no parte de pinza. Ahí. Pues ya está.
Yo ahora le quito lo que es la pinza, el sector de pinza, y bueno, pues ¿veis? Va a ir unido aquí. Cuando montéis tenéis que coser esta parte de aquí y ya esto lo cortamos. Y fijaos que ya tenemos nuestro patrón delantero montado. Esto lo vamos a cortar doble, van a ser 2 piezas. Mirad, aquí va a venir el centro de la pieza opuesta y esto va a montar por encima de la otra pieza. Y por debajo de la otra pieza va a venir este mismo sector, ¿veis? Que es esta parte de aquí, de la otra pieza del delantero. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer nada más que la parte de la espalda. La parte de la espalda vamos a cortar igualmente. Y esta parte, pues por lo general, tiene continuidad. Entonces lo que podéis hacer es darle, si queréis, un poquito de bajada a la zona del escote. Mira, si yo pongo esto aquí encima, pues por aquí vendría lo que es la tira. Fijaos, yo la traería la tira hasta aquí, porque si quedan un poquito cruzaditas de la parte de atrás las tiras, evitamos que se nos caigan. Y bueno, ya sabéis que esto no forma parte del patrón, es simplemente pues señalizar que aquí viene la tira, ¿veis? La hombrera, lo que se llama la hombrera de nuestro mono. Entonces ya aquí cortamos y de aquí vamos a sacar 2 piezas, porque igual va a ir entalladito. Yo esta parte voy a poner que es la parte del costado, espalda, y esta que es la pinza, esta se suprime porque va a llevar en la costura y no la queremos para nada. Y este es el centro de la espalda. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el delantero, que va cortado por 2. Son 2 piezas. Este también son 2 piezas y este también son 2 piezas. Y ahora ya veréis que es pues simplemente hacer lo mismo pero con la espalda y con el delantero. Aquí simplemente no tenemos que hacer nada, ni cruzados ni nada. Esto cuando luego después lo montemos, esto vamos a ir montado aquí. Esta parte van a ir unidos porque esta parte igual vamos a suprimir lo que es la zona de la pinza y lo vamos a poner juntos, y de aquí hacia el otro lado, ¿veis? Por eso es mejor primero montar la parte de arriba del delantero junto con la otra sujeta y luego ya después montamos lo que es el pantalón. Y cuando ya tengamos todo el delantero montado y toda la espalda montada, ya montamos entero el mono, ¿de acuerdo? Es súper fácil de hacer. Aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darle el largo. ¿Qué largo he dicho yo? Bueno, pues yo le he dicho que le iba a dar un largo de 40 a 50 centímetros. Yo le voy a dar un largo de 40. Fijaos que aquí lo estoy haciendo desde la cintura, ¿vale? Y luego os explico. Aquí le damos el largo de 40 desde la cintura. Fijaos, le podríamos dar el vuelo así en evasé, pero a lo mejor va a ser demasiado bueno.
Entonces sí que queremos que nos queden un poquito separadas de las piernas, porque tal cual está, si esto baja así nos va a quedar totalmente el pantalón pegado a la pierna, pero sí que queremos que en el modelo se ve que queda un poquito separadito. Bueno, pues yo le voy a dar de 3 a 4 centímetros, ¿veis?, de vuelo. ¿Que queréis que os quede más pegadito? Pues le dais menos centímetros. De aquí no le voy a tocar. Y así tal cual tenemos ya para cortar nada más que el delantero. Pero ¿qué ocurre? Pues que ahora tenemos que hacerlo lo mismo con la espalda. Le tenemos que dar el largo y le tenemos que dar... Pero ya veis que aquí tiene inclinación. Si yo le doy a partir de aquí los 40 centímetros, ¿veis? Aquí nos va a quedar una medida. Y si yo se lo doy a partir de aquí, aquí me va a quedar otra. O sea, el pantalón nos va a quedar totalmente torcido. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar la medida que hay desde la línea de tiro hacia el largo que hemos dado. Y aquí nos dice que son 14 centímetros aproximadamente. Bueno, si queréis podéis redondear y decir, bueno, pues le voy a dar a 15. Para que nos quede igual en todas partes. Luego después, pues si queréis podéis cortar. Si veis que os da más, que os queda muy larga la falda, la podéis cortar. Siempre hay tiempo luego meter los bajos. Ahí. Y ahora ese mismo largo que le hemos dado aquí, se lo damos aquí, pero ¿veis? A partir de la línea de tiro. ¿Ves? Que es una línea que es totalmente recta. No está torcida como esta otra. Pues a partir de aquí le damos los 15. Luego ya aquí sí que le damos los 4 centímetros que lo hemos dado anteriormente. Y ya tenemos hecha nuestra transformación. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues comprobar que los largos son iguales. Tanto del delantero como de la espalda. Primero recortamos, por ejemplo, este. Y vamos a ajustar el largo de espalda y el largo de delantero. Ahora sobre el largo de delantero yo voy a ajustar medidas. Pues aquí es que he alargado esta parte de aquí, en realidad el patrón viene por aquí. Las fotocopias no sé por qué no han salido bien, pero veis, esta es la misma medida, entonces tengo que cortar por aquí. Y luego la parte de aquí, pues igual, hay que tomar medida y ver, ¿veis? Que aquí sí que coincide, tiene el mismo largo. Bueno, pues ya podemos cortar. Mirad, esta parte de aquí, como en las faldas, le podemos dar 1 centímetro de rebaje para el tema de la tripita, ¿vale? Le damos el rebaje. Y esta, como va con esta, pues no hay que ajustar absolutamente nada. ¿Que queréis que os quede más estrechito? Pues en vez de darle 4,3 le dais nada más que 2 centímetros. Que esto de las medidas va en gustos. Ya sabéis que a mí no me gusta dar medidas. Me gusta dar ideas y me gusta enseñar lo que hago. Cortamos la pinza. Y cortamos por 2, son 2 piezas. Con la espalda hacemos lo mismo. En realidad ya lo único que tenemos que cortar es la pinza. A ver, voy a explicar para el montaje.
montamos pinzas, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que a mí me gusta a veces hacer esto. Voy a explicarlo aquí, en el papel, en el que hemos quitado del delantero. Este es el de la espalda. Que yo, para que, mira, no os ocurra esto, veis que tiene ahí como una especie de escalón, de desfase en el patrón. Yo hago una cosa, y es que a 9 centímetros, lo hago siempre en todos los patrones, a 9 centímetros, aquí está. Mirad, a 9 centímetros yo me sitúo siempre en la zona que tiene inclinación, ¿de acuerdo? Bueno, pues a 9 centímetros aproximadamente yo fijo ahí un punto, ¿vale? Y hago esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la pinza nos queda centrada. Si yo ahora hago esto, imaginad que estoy haciendo pues eso, una falda, un pantalón, lo que sea. Si yo junto, ¿veis? Yo junto los dos extremos de la pinza, me van a quedar totalmente iguales. No me va a pasar lo que me ha ocurrido aquí, ¿vale? Que yo, ¿veis? Lo junto. Esta es una de las cosas que tienen los patrones del sistema Martí. Yo no sé cómo no lo pensaron. Entonces, es más fácil, pues hubiese sido más fácil a 9 centímetros aquí, aproximadamente. Haber unido así, ¿veis? Y entonces la pinza nos quedaría bien centrada, ¿de acuerdo? Bueno, este ha sido un fallo que he tenido yo ahora mismo en estos patrones, pero que siempre lo tenéis que hacer. Y bueno, pues ya tenemos nuestro patrón delantero de pantalón, nuestro patrón de espalda. Entonces, lo que hacemos, bueno, vuelvo a repetir. Vamos a pensar que hemos centrado bien la pinza. Bueno, pues unimos las pinzas. Ya os digo, a 9 centímetros, porque aquí además es súper larga. Sí que es cierto que es como mejor queda, pero son unas pinzas muy largas. Yo siempre las suelo poner como a 9 centímetros, 9-10 centímetros. Lo unís, el pantalón, el delantero, o sea, unir las pinzas, esta parte igual, unir la pinza, en la espalda, unir las dos piezas de la espalda, bien, y cuando ya lo tenéis unido, pues lo montáis, ¿veis? En la pieza de la espalda. Con el delantero hacéis igual. Una vez lo tenéis unidas las dos, montáis las piezas, ¿vale? El tema de los pantalones, pues yo os recomiendo que, aparte de que unáis las pinzas, unáis la zona de los tiros. Y ya tenéis casi el pantalón montado. ¿Qué os va a quedar? Pues luego, cuando tengáis que montar todo junto el mono, unir lo que es la parte de dentro de la pierna y las partes de los costados, ¿vale? Y ya está. Yo no sé si me he dejado alguna cosilla por explicar, pero bueno, que si os surge cualquier duda, pues ya sabéis, me dejáis en comentarios, no tengáis ningún problema a la hora de dejarme en comentarios, comentarme qué es lo que os ha parecido, si tenéis, pues no sé, alguna inquietud sobre alguna cosilla que queráis que os haga. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la clase de hoy, chicas y chicos. Solamente deciros que estos son todos los patrones que tenemos. Que si os ha gustado, por favor, que me deis manita arriba, que si no os habéis suscrito hasta ahora, aprovechéis a suscribiros y sobre todo que activéis la campanita.
que la campanita os va a avisar cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Así que un besito y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao, hasta el próximo vídeo tutorial.